Hoy, 27 de septiembre, nos congregamos frente a las tumbas de nuestros camaradas para hacer este homenaje que por la pandemia ha sido reducido a la intimidad por la situación que vivimos actualmente. Queremos agradecer a todos los convocantes el apoyo que han dado a este acto y todo su apoyo que han dado en redes sociales. Por último, decir que la lucha de nuestros camaradas no ha acabado y que continuamos. Salud. 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 Hoy, 27 de septiembre, se cumplen 45 años de los últimos fusilamientos del franquismo. Asesinaron a 5 jóvenes por ser militantes antifascistas. Con el valor y la firmeza que requería la situación, se enfrentaron a la dictadura de la manera que fue necesaria. Una dictadura fascista, que agonizaba. Y así, moribunda, planteó una cobarde maniobra: matar a 5 jóvenes y demostrar que el terror nunca había dejado de ser el modus operandi de la dictadura. Con esto, pretendía paralizar el rápido crecimiento de las organizaciones populares y asustar a la juventud trabajadora, que soñaba y luchaba por un futuro de libertad y justicia social. Este es el último de una larga lista de crímenes cometidos por el régimen de Franco, lo que hace de esta fecha, el 27 de septiembre, el día de todas las víctimas del franquismo. Un día de recuerdo, pero también de lucha. De lucha porque queremos construir en España el futuro por el que ellos dieron la vida. De recuerdo porque reivindicamos su memoria y no vamos a permitir que esos crímenes sean olvidados. Y vamos a defender su inocencia ante las acusaciones de terrorismo. De ninguna manera vamos a tolerar que se llame terroristas a los héroes que lucharon contra el verdadero terrorismo, el de la dictadura, que abría fuego contra manifestantes y huelguistas y que torturaba y asesinaba impunemente. Ese es el terrorismo que sufrieron nuestros antecesores. No vamos a consentir que los herederos políticos del franquismo intenten blanquear la dictadura, criminalizando a la resistencia antifascista. Tampoco vamos a tolerar que quienes se dicen de izquierdas difundan las calumnias de la derecha contra los revolucionarios, como vergonzosamente pasó en el 75. En el instituto nos han descrito al FRAP como una organización armada, aventurerista y relevante, algo completamente falso e injusto. El FRAP era un frente, una unión de organizaciones, formada por cientos de miles de trabajadores, con un programa político para construir en España una república popular y federativa. El frente se forja por la necesidad que existía de una unidad popular para hacer frente a la represión franquista en las movilizaciones. Hoy, la JCML recogemos el testigo en la lucha, reivindicamos el legado del FRAP y aprendemos de sus aciertos y de sus errores. Y sentimos un profundo orgullo de militar en el partido que lo impulsó. Nos comprometemos a trabajar para construir en España la unidad popular, porque la lucha por la que dieron su vida los camaradas y compañeros no se ha acabado. Su lucha es hoy nuestra lucha, porque el fascismo no ha sido derrotado todavía, porque el capitalismo nos sigue explotando. La bestia fascista vuelve a despertar a través de Vox, y esta crisis económica va a agudizar las contradicciones. Debemos impulsar la organización popular en nuestros barrios, centros de estudio y trabajo. No podemos aplastar al fascismo y resistir los abusos del capital con acciones espontáneas y siendo una minoría. Solo a través de la organización y la lucha unitaria podemos llevar la voz cantante. Solo así podemos hacer frente al fascismo, construir un futuro de, por y para las clases trabajadoras. La sangre de nuestros camaradas sigue presente en nuestras banderas. Su recuerdo nos empuja a no claudicar. Quien muere por el pueblo vive para siempre. Compañeras, compañeros, camaradas, amigas y amigos, desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria y del Foro por la Memoria de Madrid, agradecemos el espacio y la oportunidad de poder intervenir en este acto homenaje de los últimos fusilados del franquismo. En 2020, en el 45 aniversario del asesinato de Baena, Sánchez Bravo, García Sanz, Txiki y Otaegui, recordamos y honramos a nuestros 5 compañeros asesinados vilmente por una dictadura impuesta a sangre y fuego durante casi 40 años. El caudillo estaba a punto de morir en la cama y Juan Carlos I de Borbón era el sucesor de la jefatura del Estado con título de rey de España desde 1969. Todo atado y bien atado. 45 años después continuamos sin poder deshacer el nudo. En los últimos años, juzgados y tribunales han archivado numerosas denuncias y querellas contra los crímenes del franquismo, la transición y sus ejecutores. Una vez más,
La ley de amnistía libraba a los ya escasos supervivientes de un juicio justo y contemplábamos cómo el pistolero Billy el Niño, entre muchos otros, no moría entre rejas. El modelo español de impunidad sigue vivo porque las leyes y el régimen que las creó siguen siendo legales. Muy simple, aunque estamos más cerca que nunca de poder acabar con ello. Dicha ley es contraria a la Carta Internacional de Derechos Humanos y a los tratados y convenios internacionales firmados por nuestro país y, por tanto, la ley de amnistía debe ser nula de pleno derecho. En un país que se considera democrático, como puede ser cualquiera de las naciones que lucharon por la democracia y las libertades contra los fascismos europeos, los compañeros ejecutados el 27 de septiembre de 1975 hoy serían héroes de la democracia española, como lo son en Alemania los militares que en 1944 intentaron atentar y matar a Hitler. Sin embargo, hace menos de un año se trasladaron los restos del dictador a un panteón que hemos pagado todas y todos. La cruz del recuerdo nacional católico franquista continúa presidiendo el Valle de Cuelgamuros. Los restos del fundador de Falange siguen enterrados con honores y los benedictinos vigilan los restos de miles de republicanos que dieron su vida por defender la libertad y que el caudillo ordenó expoliar como trofeo mortuorio de guerra. Y todo ello en la Europa del siglo XXI. Por todo ello, exigimos que en la nueva ley de memoria histórica que se está tramitando, entre otras cuestiones, se declare nula la ley de amnistía de 1977. Se establezca la posibilidad de juzgar al franquismo y sus responsables por crímenes de lesa humanidad. Se establezca el franquismo como régimen criminal por atentar mediante un golpe de Estado y guerra posterior contra la legitimidad de la Segunda República y la represión continuada posterior. Se reconozca y se garantice a las víctimas del franquismo, del nazismo y la transición político española todos sus derechos en los términos recogidos en los tratados y acuerdos a nivel mundial firmados por el Estado español y organismos internacionales. Que se declare la ilegalidad del régimen franquista y de todas sus leyes represivas. Se elimine definitivamente todas las formas de exaltación del franquismo como calles, monumentos, honores, fundaciones, etc. Y que el enaltecimiento del franquismo sea un delito perseguido y recogido en el Código Penal. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. No pasarán. 27 de septiembre de 2020, en Madrid. ¡Salud, camaradas! Buenos días, compañeras y compañeros. Como representante del colectivo militar Anemoy, me siento muy honrado y agradezco profundamente la invitación a este acto, aunque debido a las circunstancias actuales haya tenido que ser cancelado en su formato original y relegado a un acto íntimo de sus organizadores. Igualmente agradecer a todas las asociaciones que de una forma u otra apoyan este acto y trabajan a diario por mantener la dignidad y la memoria de todos los represaliados del franquismo. Desde el colectivo militar Anemoy, al que represento hoy, queremos rendir homenaje y recordar a los últimos fusilados del régimen el día 27 de septiembre de 1975. A ellos y a todos y todas los héroes que lucharon contra el fascismo desde el inicio de la sublevación militar contra el gobierno republicano. A los que murieron en el frente defendiendo sus ideales, los represaliados en retaguardia, a nuestros cientos de miles de exiliados, muchos de los cuales siguieron su lucha contra los fascismos en Europa, y buen ejemplo de ello es la 9, los que sufrieron el horror de los campos de concentración en Francia, el norte de África, Alemania y en la propia España, a los asesinados desde abril del 39 y, en fin, a todos los que sufrieron el horror fascista y con honor y dignidad lucharon contra él. Por último,
quiero hacer un llamamiento a los jóvenes y no tan jóvenes para que no acepten la cultura y la memoria que se transmite en las academias militares y que se fomenta posteriormente en los cuarteles, que no es ni más ni menos que el legado fascista que les deja en herencia el ejército de Franco, que no fue sustituido como otras muchas instituciones y que fueron lavadas y blanqueadas por el régimen del 38. Quería decirles a esos jóvenes que estudien la historia reciente de España con objetividad y sin las gafas militares, y que tienen otro espejo donde mirarse, verdaderos héroes de la democracia, todos los que murieron defendiendo la legitimidad republicana, que fueron asesinados por sus compañeros de armas desde antes incluso de la propia sublevación, que como ejemplo sientan admiración por la Unión Militar Española, la Unión Militar Democrática, por esos compañeros que lucharon en clandestinidad por la libertad y que fueron injustamente tratados y castigados, que luchen por sus derechos y que no se dejen amenazar por las élites militares dominantes que están asentadas en nuestro ejército inmovilista y reaccionario, que la tierra les sea leve a nuestros héroes y que su vida sea ejemplo para nosotros y para las generaciones venideras. No pasarán. Buenos días, en nombre del Partido Comunista de los Pueblos de España. Estamos, como ya llevamos muchos años, asistiendo al merecido homenaje a los últimos fusilados del franquismo. Compañeros y camaradas que fueron vilmente asesinados en los últimos días del genocida Franco. Pero este año no es como otros años. Por motivos del COVID-19 no podemos hacer el homenaje de forma presencial y nuestras palabras se tienen que escuchar a través de este vídeo. Y tampoco es como otros años porque estamos viviendo una feroz crisis del sistema que venimos arrastrando ya hace muchos años. El sistema capitalista se está muriendo, sus propias contradicciones lo está matando, y eso lo notamos en la profunda crisis económica que estamos padeciendo. Y el COVID-19 está sirviendo de catalizador para agudizar más, si cabe, las contradicciones, y de paso sirve de pretexto para hacer los cambios estructurales en la economía con el fin de garantizar el robo de las plusvalías a los obreros. Y también, como añadido, tenemos una crisis institucional de la monarquía. Nunca, desde que se reinstauró la monarquía, ha tenido tantos problemas y está tan cuestionada. El régimen del 78 se marchita y nosotros creemos que nos toca acabar de una vez por todas con la odiosa institución monárquica. Pero no caigamos como la transición en el engaño de cambiar muchas cosas para que nada cambie. No caigamos de quitamos el rey, ponemos un presidente y todo está arreglado. El cambio tiene que ser profundo y sistémico. Un simple cambio en la jefatura del Estado, en el modelo del Estado, eso lo acepta hasta una Amancio Ortega o una Patricia Botín. Y de por sí, la oligarquía de este país lo aceptaría como ya aceptaron hace 40 años la transición, siempre y cuando se respete sus prebendas y la propiedad privada de los medios de producción para seguir explotando. Y tenemos ejemplos en la historia en países de nuestro entorno. Alemania, hace 102 años, quitaron al Kaiser proclamando la República de Weimar y los trabajadores siguieron estando explotados. Y en Italia, hace 74 años, ahí incluso a través de un referéndum acabaron con su monarquía. Pero eso no significa que los trabajadores hayan sido liberados de sus cadenas como clase. Por eso decimos que hay que quitar y terminar con los Borbones y proclamar la República, pero la República socialista de carácter confederal,
o República Popular, como muchos la quieren llamar y como la llamaban algunos de los hoy homenajeados. Y lo de carácter confederal es para acabar también con los problemas territoriales que padecemos y reconocer el inapelable derecho de autodeterminación que tienen los pueblos hermanos periféricos de la península, que de forma libre y manteniendo su soberanía, decidan si quieren o no seguir perteneciendo a una confederación hispánica. Con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención y ¡viva la República! Compañeros, amigos, camaradas. Pese a que las circunstancias de la pandemia del COVID-19 en Madrid nos impiden estar ante la tumba de Ramón García Sanz, como hemos hecho desde hace 44 años, para honrar a los últimos fusilados del franquismo y a todas sus víctimas, Federación de Republicanos se suma al homenaje con estas palabras. Se cumplen 45 años de aquel terrible, luctuoso y triste 27 de septiembre en que 5 jóvenes, héroes del pueblo, fueron fusilados, pero su memoria sigue viva a la espera de la necesaria verdad, justicia y reparación. Algo que solo llegará cuando hayamos echado a la corrupta monarquía y a todos aquellos que se sirven de ella para sus corruptelas y enriquecerse a costa del sudor de nuestro pueblo. La represión de entonces sigue hoy. Lo hemos visto hace 2 días frente a la sede de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Las movilizaciones populares ante la crisis sanitaria que padece Madrid y contra los desaguisados criminales sobre la pandemia de Díaz Ayuso y su cohorte de incompetentes, que, apoyados por el delegado del Gobierno de la Nación, fueron brutalmente reprimidas en Vallecas. Nuestro pueblo, lejos de amilanarse, le ha vuelto a responder pidiendo menos policías y curas en los hospitales y más sanitarios y rastreadores que hagan más fuerte la sanidad pública para responder eficazmente al grave problema sanitario que padecemos en nuestra comunidad y en el país. Desgraciadamente, vendrán tiempos peores para nuestro pueblo. La crisis del capitalismo mundial, agudizada por la pandemia del coronavirus, apenas si ha empezado a manifestarse con las ya terribles consecuencias que millones de trabajadores están padeciendo en nuestro país, y en un futuro muy cercano se transformará en una crisis más profunda, con más despidos, más paro, más pobreza, más recortes de lo social, pérdida de derechos y una represión feroz. Nuestro pueblo no pierde la perspectiva y sabe que la represión es el efecto de sus reivindicaciones. El objetivo, lo prioritario, la causa de ese efecto es seguir peleando y defendiendo lo público, ya sea la sanidad, la educación, la vivienda o las pensiones. Pero esto también requiere unidad de acción de todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo, de los colectivos populares, sindicatos, organizaciones populares y partidos políticos consecuentemente de izquierdas. Por otra parte, la huida del emérito, tras ventearse todos sus escándalos y corruptelas en las que está envuelta la monarquía, ha puesto el foco en la necesidad de traer un auténtico régimen democrático y popular. Juan Carlos se ha ido de rositas. Si la justicia es igual para todos, como él mismo decía repetida y retóricamente, el Estado monárquico, con Felipe VI y el gobierno a la cabeza, tienen la obligación de perseguir a este supuesto delincuente y ponerle a disposición de la justicia. A los que hoy se dicen republicanos y felipistas, y ayer forofos del campechano Juan Carlos, les decimos que ya no sirven sus triquiñuelas, mentiras e indefinición. Se ha ido Juan Carlos, sí, pero lejos de lo que algunos dicen para desmovilizar y distraer a los ciudadanos, el Estado monárquico continúa. Y lo hace con un régimen, con todas sus instituciones al servicio de los ricos, de la oligarquía,
del IBEX 35, de banqueros y magnates, donde la corrupción no es excepción, sino norma. Un régimen que, con toda una serie de políticas, medidas y leyes, descargó la crisis del 2008, no lo olvidemos, sobre las espaldas de las clases populares. Y hará lo propio, si no se lo impedimos, con la actual. La monarquía está tocada, pero en modo alguno hundida. Solo la derrocaremos si la empujamos unidos con la fuerza de la lucha popular organizada. Es el momento de aunar fuerzas en base a unos principios mínimos para derribar a la monarquía. Es la importante responsabilidad que debemos asumir todos los demócratas y republicanos consecuentes. Solo así echaremos a los Borbones. Solo así haremos justicia a quienes nos precedieron, como estos 5 jóvenes que hoy estamos homenajeando y que lucharon en defensa de los derechos de nuestro pueblo. Solo así traeremos un futuro de esperanza y prosperidad para nuestro pueblo. Sigamos la lucha de los héroes de nuestro pueblo. ¡Viva la República! Un saludo comunero, republicano y antifascista para este 27 de septiembre, en el que lamentablemente no vamos a poder celebrar de la forma en la que nos hubiera gustado ese homenaje a los 5 últimos fusilados por el franquismo, por las circunstancias especialmente dramáticas y complejas que estamos atravesando, pero que también son unas circunstancias que están llenas de oportunidades para el avance del movimiento popular, para el avance del movimiento antifascista y también para el avance de las posiciones del movimiento republicano. Sigamos construyéndolo juntos y juntas, en las calles, en las movilizaciones, en las asambleas. Mucho ánimo, no pasarán. Ángel Pasero, de Unidad Cívica por la República. Las circunstancias sanitarias graves por las que estamos pasando nos impiden acudir, como otros años, al Cementerio Civil de Madrid a rendir homenaje a los últimos asesinados por el franquismo en 1975. Ni el tiempo ni las circunstancias nos van a privar de este recuerdo revolucionario, comunista y republicano hacia estos héroes de la democracia y la libertad. Desde Unidad Cívica por la República nos sumamos, como venimos haciendo año tras año, a los camaradas y amigos que lucharon en el FRAT, luchadores decididos para acelerar en aquel 1975 la caída de la criminal dictadura del general Franco. Días atrás, la que fuera portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso, la marquesa de Casafuerte, Cayetana Álvarez de Toledo, acusó a los miembros del FRAT de ser terroristas. Ella, que viene de una familia que apoyó al golpista Videla en Argentina, confunde lo que fueron unos luchadores contra la dictadura franquista con el terrorismo de los dictadores émulos del franquismo que asesinan sin piedad. Esta impresentable señora seguro que en Buenos Aires no se atrevería a llamar terroristas a miembros de las organizaciones que lucharon contra aquella dictadura, donde sí han sido juzgados y condenados los criminales de la dictadura, que además fueron castigados y no amnistiados como ocurrió aquí en España. Terrorismo es que al cabo de tantos años el franquismo esté enquistado en todas las instituciones. Terrorismo es que estos camaradas a los que rendimos homenaje no sean rehabilitados y anulado el juicio farsa que les condenó. Terrorismo es que el Poder Judicial no se renueve para que sigan amparando a los delincuentes que se benefician de la política. La lucha, el ejemplo de estos camaradas, nos sirve de acicate para seguir combatiendo la institución monárquica, denunciando sus corruptelas y el secuestro de la verdadera democracia que solo alcanzaremos cuando instauremos la Tercera República. Este es el mayor y mejor homenaje a estos luchadores asesinados por el franquismo. Crimen que la tan alabada transición política aún no ha condenado. Camaradas, compañeros, la lucha continúa hasta la victoria final. La República no se vota, la República se proclama. Salud y República. Mañana cuando yo muera no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra. Soy viento de libertad.
El 27 de septiembre de 1975 eran fusiladas en las primeras horas de la mañana en acuartelamientos militares de Madrid, Barcelona y Burgos 5 militantes antifranquistas, 3 de ellos pertenecientes al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y otros 2 a Euskadi Katasuna político-militar. Los 5 fueron condenados a muerte en consejos de guerra carentes de garantías jurídicas y tras haber sido sometidos a torturas. Se cumplen 45 años desde que se produjeran los asesinatos de José Humberto Baena, estudiante de filosofía de 24 años, ejecutado en Ollo. José Luis Sánchez Bravo, estudiante de física de 33 años, ejecutado en Ollo. Ramón García Sanz, soldador de 27 años y también ejecutado en Ollo de Manzanares. Ángelo Taegui, pescador y obrero de 33 años, ejecutado sin testigos en Burgos. Y Juan Paredes Manot, apodado Chiqui, montador de profesión y de 21 años, ejecutado en Barcelona y autor de los versos con los que he comenzado la intervención. Hoy recordamos a estos 5 jóvenes que lucharon contra la represión y la barbarie, y recordamos también a todas las personas que defendieron con uñas y dientes su libertad y la de su pueblo. A día de hoy seguimos reclamando memoria, dignidad y lucha, porque seguimos reivindicando que se recuerde a los combatientes antifranquistas con el respeto y honor que se merecen. Seguimos batallando porque se identifiquen y se dignifiquen todos los cuerpos de las víctimas del franquismo que aún siguen enterrados en cunetas y seguimos y seguiremos luchando por construir una sociedad más libre, justa e igualitaria. Estamos hartas de ver cómo los torturadores y asesinos siguen campando a sus anchas por las calles, hartas de ver cómo mueren en sus camas rodeados de su gente los más crueles y miserables personajes de la dictadura, mientras el pueblo llano sigue esperando poder enterrar a sus seres queridos y despedirse de ellos. Hartas de ver emblemas, estatuas, nombres de calles o de pueblos que honran figuras deplorables de nuestra historia y que son una muestra más de lo podridas que siguen estando las instituciones de este Estado. Elementos destacados del fascismo de Franco siguen hoy en los consejos de dirección de empresas públicas y privadas, en las altas instancias de la judicatura, en la policía o en las Fuerzas Armadas. Quienes deberían velar por la seguridad y el bienestar del pueblo en las calles y los juzgados son realmente quienes golpean, torturan y encarcelan a quienes luchamos día a día. Mientras en toda Europa se produjeron manifestaciones condenando el franquismo tras los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, en el Estado español se producía un largo silencio. Silencio que más tarde se convertiría en complicidad y legitimación de estos asesinatos a través de la denuncia que llevaba a cabo la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la manifestación antifranquista de 2005 organizada por la Coordinadora Antifascista de Madrid y que fue difamada también por los medios de comunicación, grandes cómplices del régimen. Hoy, confinados, precarizados y carne de humillaciones y represión, es nuestro deber no solo homenajear y recordar la memoria de estos 5 héroes, sino aprender de sus luchas y reflexiones y heredar el espíritu antifascista, anticapitalista e internacionalista que las impulsó. Porque hoy como ayer la lucha, la solidaridad entre pueblos y la organización de sus gentes son el único camino. Defender la alegría, organizar la rabia. No pasarán. Coordinadora Antifascista de Madrid. Buenos días a todos y a todas. Debido a que el cementerio donde homenajeamos a nuestros camaradas está en una zona restringida, aquí va nuestro mensaje desde la Asamblea Republicana de Lenares. Hoy se cumplen 45 años de los últimos fusilamientos del régimen franquista. José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, Ángelo Taegui. Rendimos homenaje a todos los valientes que han sido asesinados hace 45 años, a tantos miles de antifascistas, republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, hombres y mujeres que dieron su vida luchando contra el fascismo. El sistema capitalista ha experimentado muchos cambios y vemos cómo ahora, con la pandemia que nos azota, que lejos de desmoronarse, se transforma y crea nuevos mecanismos para seguir esclavizando a la clase trabajadora y empobreciéndola aún más. No solo económicamente, sino queriendo arrebatarnos de lo más esencial, nuestra conciencia de clase. El régimen que lo sostiene en nuestro país, la monarquía heredada del franquismo, vuelve a enseñar sus garras para defenderse y proteger sus privilegios de clase. Por eso, más que nunca, debemos hacer frente común, unir a las clases populares y dotarlas de la fuerza necesaria para hacerles frente.
Exigimos la ilegalización del franquismo, la nulidad de los juicios dictados por los tribunales represores y reclamamos verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del genocida. Llamamos a la unidad antifascista para hacer frente al fascismo en los barrios, pueblos, centros de trabajo y estudio e instituciones. Por nuestros derechos y la unidad de nuestra clase no pasarán. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la República! Se cumplen 45 años de los últimos fusilamientos del franquismo. 5 jóvenes antifascistas, 3 militantes del FRAP y del Partido Comunista de España marxista-leninista y 2 miembros de ETA fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975 tras haber sido detenidos, brutalmente torturados y juzgados en un consejo de guerra en el que carecieron de la más mínima garantía judicial. Rendimos homenaje un año más a nuestros camaradas. Lo hacemos también con todas las víctimas de la dictadura franquista, un régimen que nació asesinando y terminó de la misma forma. ¿Qué nos queda de aquella fecha triste e infame tantos años después? Nos queda el dolor por nuestros camaradas que sacrificaron su vida por los ideales de la República y del socialismo. Nos queda su ejemplo, que debemos mantener siempre vivo, reivindicando su memoria, su honesta trayectoria de militantes comunistas, frente a las monstruosas tergiversaciones históricas que difunden los profesionales de la mentira, acusándoles de terroristas. Esa difamación es preciso combatirla sin descanso. Todas las formas de enfrentarse al fascismo fueron legítimas. La dictadura de Franco fue un régimen terrorista y genocida. Las fuentes históricas están en los archivos para demostrarlo, aunque faltan muchas, que fueron destruidas tras la muerte del dictador para ocultar sus crímenes. Los hombres y mujeres que militaron en el FRAP eran antifascistas, jóvenes que fueron capaces de sacrificar su vida para librar al pueblo español de una dictadura odiosa. Pero los que organizaron la dictadura, la mantuvieron, la apoyaron y la siguen reivindicando, esos sí que son terroristas indignos de vivir en nuestro país. Porque este país no es el suyo, no es su finca, no es su propiedad. Es de los millones de personas honradas que trabajan todos los días. Y nos queda la rabia, porque el crimen que se cometió hace 45 años sigue impune, porque la memoria de Humberto Baén Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo no se ha reivindicado públicamente por las instituciones políticas, como tampoco se ha hecho con las decenas de miles de víctimas de la dictadura. La impunidad sigue presente en nuestro país, porque no se ha producido una ruptura con el franquismo. La transición levantó un muro de impunidad, tras el que se cobijaron los torturadores de la Brigada Político-Social, los jueces del Tribunal de Orden Público y los militares que condenaron a muerte a miles de antifascistas en consejos de guerra que eran una farsa, una parodia de la verdadera justicia. Este aniversario lo conmemoramos en condiciones muy especiales, en el contexto de una grave pandemia, pero con la excusa de la enfermedad se quiere ocultar el fondo del problema. Lo que se ha producido es una crisis estructural del capitalismo, con sus secuelas de paro, hambre, miseria y aumento de las desigualdades sociales, que ha puesto al descubierto, entre otras cosas, las graves carencias de nuestro sistema sanitario, debido a los drásticos recortes presupuestarios que viene sufriendo la sanidad y el conjunto de los servicios públicos. Y es necesario referirse a lo que ocurre en Madrid, donde el Partido Popular aplica una política discriminatoria sobre los barrios populares de la capital, a los que criminaliza y les culpa por su modo de vida. Solo le falta a Díaz Ayuso levantar un muro como se hizo en el gueto de Varsovia, o mejor aún, preparar una solución final para exterminar a los inmigrantes, a los pobres, a los trabajadores. No lo dicen, pero lo piensan. Y junto a la crisis económica, el inmenso desprestigio de la monarquía. Nuestro partido viene denunciando año tras año que la actual monarquía es ilegal e ilegítima en origen, que representa los intereses de la oligarquía y que es el obstáculo fundamental para llevar a cabo las transformaciones estructurales que nuestro país necesita. Mientras otros preferían callar, mirar para otro lado o hablar de reforma constitucional, el Partido Comunista de España marxista-leninista siempre manifestó que este sistema no se puede reformar. Se diseñó para defender los intereses económicos de un bloque de poder encabezado por la oligarquía financiera.
Esta monarquía está al servicio de unos intereses económicos que son incompatibles con los del pueblo español y con la soberanía nacional de nuestro país. Y en todo esto hay un punto de gravedad extrema. Los medios de comunicación han callado durante años, cuando conocían todas las andanzas del monarca, sus adulterios pagados con dinero público, el cobro de comisiones ilegales, las cuentas bancarias en paraísos fiscales. Y eso les hace cómplices de los múltiples delitos cometidos por un monarca que había organizado en la Zarzuela una asociación para delinquir. Algún día habrá que pedir responsabilidades a muchas personas por lo que ha sucedido. Nosotros, comunistas, no nos resignamos. Existe un futuro de prosperidad para nuestro país. Existe un futuro para las jóvenes generaciones, pero no es posible en el actual marco político. En este sistema político, con esta Constitución, no existe margen para cometer cambios económicos estructurales, ni para solucionar la cuestión de las nacionalidades. La solución a los múltiples y graves problemas que padecemos no vendrá de ninguna reforma constitucional, ni de una segunda transición. El verdadero cambio, la implantación de otro modelo político y económico, solo será posible con la ruptura política. Esa es la clave de la situación política actual. O ruptura con la monarquía, o un maquillaje reformista para que todo siga igual. No hay otro camino. O república popular y federativa, o continuismo monárquico. Pero la izquierda real tiene un problema. Es incapaz de unirse para alcanzar esa república. Ahora hay una oportunidad histórica para acabar con la monarquía. Es imprescindible dejar a un lado lo que nos separa, olvidarnos de nuestras diferencias para alcanzar el objetivo que todos deseamos. A nadie se le pide que renuncie a sus principios políticos ni a su historia, pero debemos acordar un programa mínimo para lograr la unidad popular que haga posible la instauración de un régimen republicano que represente los intereses de los trabajadores y de las clases populares. Este es el mejor homenaje que podemos rendir a todas las víctimas del franquismo. Si no conseguimos esa unidad, el sacrificio de nuestros camaradas y de los miles de hombres y mujeres que se enfrentaron a la dictadura habrá sido inútil. Ellos murieron por la República. Nosotros tenemos la obligación moral, el imperativo moral, de continuar ese combate y alcanzar la meta. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la República!